Trabajando la interpretación geométrica de la derivada. En este caso tenemos la siguiente curva. Ustedes pueden observar aquí que tenemos t al cubo menos 4t, t cuadrada menos 4. Y se nos pide dibujar esta curva. Para poder dibujar esa curva, necesitamos nosotros aplicar los conceptos de derivación de su curso número 1 para poder conocer cómo es esta curva. Bien, si ustedes observan, tenemos en total en esta parte la función número 1, que sería una función componente, y tenemos la función número 2, que sería otra función componente. Entonces estamos seguros de que estamos trabajando en el plano. Bien, si nosotros observamos la primera función f1, nosotros sabemos que esta es una función impar. Lo sabemos porque si ustedes localizan las potencias de cada una de estas variables t, incluso en esta, podrán observar que es impar. Por eso nos da la seguridad a nosotros de decir que esa función es impar. Y en la función número 2 tenemos t cuadrada menos 4. Si ustedes observan la potencia de t, notarán que es un número par, es 2. Esto nos da a nosotros la seguridad también nuevamente de que podamos decir que sea una función par. Bien, para poder seguir conociendo esta curva, con esas funciones componentes, la función componente 1 y la función componente 2, pues nosotros podemos encontrar sus derivadas correspondientes. Bien, vamos a trabajar la derivación en este caso. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, la función f, que es nuestra función vectorial, como t al cubo menos 4t, así, y luego t cuadrada menos 4, t cuadrada menos 4, en este caso. Ahí está nuestra función. Vamos a intentar trabajar con la derivación. Ustedes ya pueden calcular la derivada, f', que sería igual aquí a 3t cuadrada menos 4. Esto me quedaría 2 veces t, en este caso. Bien, vamos a ver qué pasa si nosotros trabajamos con la primera derivada, que es 3t cuadrada menos 4 es igual a 0. Vamos a ver qué pasa y qué valores nos proporciona cuando le igualamos a 0. En este caso yo pudiera decir que t cuadrada es igual a ¿quién? A 4, y t cuadrada es igual a 3 cuartos. Recuerden ustedes que al tener t cuadrada, pues nosotros debemos encontrar también dos resultados para este resultado. Entonces, si aplico la raíz cuadrada aquí y la raíz cuadrada aquí, estarán ustedes entendiendo que t es igual a más, pudiera ser positivo, la raíz cuadrada de 3 sobre 4, incluso t pudiera ser menos la raíz cuadrada de 3 cuartos. Y la siguiente, trabajar con 2t es igual a 0, pues nosotros nos da que t es igual a 0 sobre 2, entonces t es igual a 0. Entonces aquí tenemos estos puntos. Si ustedes observan esa parte, también pudiera expresarse como la raíz cuadrada de 3 sobre 2, y esta como menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces aquí tenemos estos datos, t, podemos decir que es este 1, y esa t2, y esa podemos decir que también es la t1, que es igual a 0. Entonces estos puntos, pues ya nosotros nos identifican qué es lo que está ocurriendo en estas, con estos datos. Entonces, llevando esos datos a la interpretación, nosotros podemos ver que la curva tiene un vector tangente en cada punto f de t. Si nosotros dibujamos la curva, los puntos donde f' de t es horizontal, con segunda componente 0, o vertical con la primera componente 0, que son de interés particular. Esto ya lo hicimos nosotros hace un momento, ya igualamos la primera componente. La primera componente se refiere a esta, f1, pero derivada con 0. Ven ustedes que f de t
vamos a encontrar algo que es horizontal, una recta horizontal, si la trabajamos con la segunda componente 0. Y la vertical sería con la primera componente 0, que son de interés particular. Si nosotros evaluamos en la función f de 0, pues nosotros obtendríamos este punto. ¿Ok? Bien, recuerden que esto se da el f0 porque nosotros, vean aquí, tuvimos un punto t igual a 0. Entonces, esa es la segunda componente que es 2t, nos dice aquí que vamos a encontrar si es que tenemos una recta horizontal. Entonces, en la segunda pues nos da 0. Si nosotros la evaluamos en la función f de 0, pues tenemos este punto 0, menos 4, la cual la curva tiene un vector tangente horizontal. En esa parte recuerden que estamos hablando de horizontal. Entonces, si nosotros evaluamos la primera derivada, vean nuevamente en 0, nosotros encontraríamos el siguiente punto, que sería menos 4,0. Y si le evaluamos a la función en este dato, que sería 2 veces sobre la raíz cuadrada de 3, pues obtendríamos el siguiente punto. La curva nos dice que tiene un vector tangente vertical en esta parte, f' de 2 sobre la raíz cuadrada de 3. Y obtendríamos este punto. Bien, entonces recuerden ustedes que parte de nuestra información tenemos el primero, que es 0, menos 4, después tenemos menos 4,0, que eso lo representa la primera derivada, y el otro, la función vectorial, que sería la posición de nuestra partícula en 0. Aquí nos dice a nosotros, repito nuevamente, en esta parte, que si nosotros trabajamos en f de 0, pues nuestra partícula en 0 se encuentra en 0, menos 4, se encuentra en este par ordenado. Recuerden que x sería 0 y en este caso y sería menos 4. Y en la primera derivada se encontraría en menos 4,0. Bien, entonces podemos nosotros decir que si nosotros calculamos la primera derivada, como ya lo hicimos hace un momento, tener 3t cuadrada menos 4, 2t, tendríamos lo siguiente. Tendríamos el primer punto por parte de la derivación. En este caso nos dio un 0, recuerden ahí, nos dio un 0. Entonces podemos decir que la función f' de t apunta hacia la izquierda y hacia arriba, puesto, en este caso, como la derivación es negativa y 2t es positiva. Bien, si ustedes observan la descripción en este caso, creo que no hay figura. Creo que no tenemos figura. No hay figura. Es otra curva, esa es otra curva. Tenemos aquí coseno de t, seno de t y un medio. Parece que no tenemos la imagen. Ok. Bien, también se nos comenta aquí que si nosotros consideramos que t pertenezca a este intervalo, se nos dice que también que la primera derivada apunta hacia la derecha y hacia arriba, puesto que en este caso tenemos nuestras funciones, obviamente ya derivadas, que son positivas. Se nos dice que ahora marcando algunos puntos, ok, me manda aquí figura 9, que sería esta, pero la figura 9, déjenme revisar aquí. Tenemos f de t es igual a t al cubo menos 4t, t cuadrado menos 4. Tal vez aquí se equivocaron. Tal vez pudiera ser que se equivocaron aquí en esa parte. Pero vamos a ver. Tenemos aquí, según nos marca la figura número 9, aquí tenemos un punto. Un punto, vean ustedes, tenemos de intersección, que sería 0,0, que es un punto doble para la curva que tenemos aquí. Por ejemplo, esta vamos a llamar a la curva C. Y nos dice que si nosotros evaluamos la función en menos 2 y en 2 nos sigue dando 0. Se observa que la curva tiene dos vectores tangentes en este punto, el cual sería, y si lo evaluamos en f' de 2 tendríamos 8, menos 4, y f'2 tendríamos 8,4. Bien,
Mm, ok. Esta parte me hace dudar, no creo que sea hasta la curva. Tenemos aquí tres componentes y yo nada más en mi función vectorial tengo dos funciones con componentes y aquí me dice que en esas son tres. Entonces aquí se pudieran haber equivocado en esa parte. Mm, bien, déjenme ver esta función vectorial que es t al cubo menos 4t. Ahora déjenme revisar esta parte. Ok, vamos a ver, vamos a trabajar esta. Tenemos aquí. Tengo la función que sería esta, t al cubo menos t. Y aquí t al cubo menos t. Ok. Sería menos 4t. Menos 4t. Y ok, déjeme copiar este. Y tengo t cubo menos 4t. Y luego tengo t cuadrada menos 4. T cuadrada t cuadrada menos 4. T cuadrada menos 4.
que es una función de dos variables. O menos 4t, luego t cuadrada. Escribo t menos 4t, luego t cuadrada, t al cuadrado. A ver si la gráfica. No. Ok, a ver, confirmamos esta parte. Es t al cubo menos 4t y t cuadrada, aquí era menos 4. Ok, voy a comparar. Ok, bien, pues aquí está la curva de esa función. Creo que sí se asemeja algo a esta. Se asemeja un poco. Déjenme revisar. Aquí. Bien, aquí ustedes pueden observar la gráfica. Tenemos esta curva. A nosotros tenemos aquí un punto en cero. En esa parte. Aquí ustedes pueden observar la intersección. Creo que sí estaba bien esa parte de la curva, que se nos mostraba en la figura número 9, pero aquí hubo algo que no me gustó, porque decían que f de t es igual al coseno y seno de t. Yo no estamos trabajando con esa función, por eso se me hizo raro esa parte, pero ya verificándola aquí, sí cumple este criterio. Ok, bien, entonces en la parte de la derivación tenemos aquí algunos puntos, por ejemplo sería esos puntos que tenemos aquí, aquí y aquí. Tenemos esos tres datos por parte de la derivación y tenemos esta información. Repetimos nuevamente esa parte. Si ustedes localizan ese punto en 0, nos dice a nosotros que en x es 0 y en y es menos 4. Bien, si observamos aquí la curva, vean ustedes dónde está ese punto. Vamos a empezar a localizarlos. Recuerden que nos dice 0, menos 4. En x es 0, sería aquí menos 4. Vean ustedes, estaríamos trabajando hasta esta parte inferior. Entonces, aquí en esa parte, en esa curva, aquí vamos a colocarle un puntito. Vamos a ponerle café, por ejemplo. Aquí en ese punto, creo que ni se ve muy bien. Vamos a cambiar por otro. Déjenme revisar esto. Esta parte, vamos a borrar. Y vamos a colocar ahí uno, por ejemplo, verde, a ver si se ve. Ok, sí se ve. Entonces, de acuerdo a la derivación, aquí uno nos dio 0. Si nosotros evaluamos esa parte, vean quién nos dio 0. Vean quién nos dio 0. Nos dio 0
el 2t es igual a 0, que sería, esa sería la primera, y esa sería la segunda componente. La primera, aquí se nos comentaba que la primera componente, ¿dónde está? Aquí está. Que para calcular una vertical, una recta vertical, pues basta con la primera componente a 0. Entonces aquí nosotros podemos hacer nuestro análisis, que esto va a calcular una vertical y esta sería una horizontal. Si estamos de acuerdo en esa parte, horizontal. Si a mí en la horizontal, en la derivación, vean cuánto me da, que t es igual a 0, y al sustituirla en esta función vectorial en 0, pues nos está dando el punto que nosotros ya marcamos aquí, que es 0, menos 4. Y sabemos entonces de esta manera que en 0, menos 4 debe tener una tangente, en este caso horizontal. Y lo confirmamos por parte de esta derivación. Aquí sí podemos decir que efectivamente calculamos ya esta parte. Entonces, ven ahí su posición, en este caso, tenemos ahí una horizontal. Y aquí nos confirma que la curva tiene un vector tangente horizontal. Y vean ustedes qué pasa si la evaluamos en la derivación. Pues tenemos el menos 4,0. Si ustedes hacen la graficación de la derivación, déjenme duplicar esta pestaña. Vamos a duplicar. Incluso ya no voy a colocar la función, voy a colocar esto. 3t cuadrada menos 4. Aquí sería al cuadrado. Aquí sería 3t cuadrada menos 4. Incluso aquí me quedaría 2t. Van a encontrar ustedes la siguiente curva. Vean, vamos a ver cómo queda la curva ya en su derivada. Tenemos aquí 3t cuadrada menos 4, 2t. Aquí tenemos ya la curvatura, esa curva. Incluso aquí, repito, se ve su curvatura en esa parte. Nosotros podemos observar eh, que tenemos aquí un punto, tenemos información en esa parte. Si nosotros evaluamos esta función en 0, en esa parte t es igual a 0, pues nos da que en x es menos 4, ven aquí, y en ese caso en y nos da en 0. El punto que estamos encontrando sería este de aquí, que sería en x menos 4 y en y es 0, este puntito. Y este puntito de la derivación, pues aquí nos dicen que efectivamente encontramos un vector tangente horizontal en esa parte. Y aquí obtenemos ese punto. Ahora, si nosotros evaluamos la función en 2 sobre la raíz cuadrada de 3, pues obtenemos ese siguiente punto y esa sería la curva que tiene un vector tangente pero vertical. Entonces, los verticales, si nos vamos a esta imagen, los verticales tendrían que estar en estos lados, en estas partes, en esa parte de aquí y en esa parte de aquí, como ustedes pueden observar en esta imagen. Aquí tendríamos los verticales, ¿ya vieron? Tendríamos este punto y este punto de manera vertical. Tenemos ahí ya los siguientes. Ahí ustedes pueden observar los vectores. ¿Ok? Bien. Y tenemos aquí la localización donde se encuentran por medio de esta función de posición. Y también tenemos ahí en su derivación. En el caso de la derivación sería 0,4 tercios por la raíz cuadrada de 3. Entonces, pues aquí ya tenemos, repito nuevamente, la derivación de esa función. Y sabemos nosotros que si nosotros evaluamos a la función que tenemos aquí en t, que pertenece a este intervalo de 0 a 2 tercios de la raíz cuadrada de t, pues se nos dice entonces que la función f de t apunta hacia la izquierda y hacia arriba, puesto que en este caso es negativa, y luego tendríamos 2t que es positiva. Bien, si ustedes analizan esa parte, el 2t que tenemos aquí se considera como positiva y esta expresión sería negativa. Bien, recuerden ustedes aquí que si tenemos un número t, en este caso que sea menor, en este caso a, que sea menor en este momento sería un número negativo y el otro tendría que ser positivo. Bien, si nosotros ahora eligiéramos
el intervalo, vean aquí el intervalo de 2/3, raíz cuadrada de 3, más o menos tiene en decimales un valor de 1.15. Este tiene un valor de 1.15. Déjenme revisar. Tiene un valor de 1.15, algo que nosotros estamos calculando en esa parte que tenemos aquí. Bien, si ustedes observan el intervalo, este que es de 2/3 por la raíz cuadrada de 3, que va de 0 a 1.15 en decimales, y este que está de 1.15 hasta un número muy grande, entonces la función en su derivada apunta hacia la derecha y hacia arriba, puesto que en este caso ambas son positivas. Bien, de esa manera podemos observar nuevamente esa curva. Aquí ya la hemos ido representando en este caso. Tenemos entonces lo siguiente. Déjenme checar esa parte de la raíz cuadrada de 3. Ok, bien. Entonces tenemos ahí que en el punto 0,0, ustedes pueden observar en esa parte, tenemos nosotros que en la curva cruza una vez y luego la cruza una segunda vez. Entonces por eso decimos que es un punto doble de la curva C, puesto que si nosotros evaluamos a la función en 2, en ese caso nos da el origen, que sería 0,0, y también podemos observar que tiene dos vectores tangentes en este punto. En ese punto tiene dos vectores tangentes, vean esta flecha o este vector que está en esa dirección y el otro que también se encuentra aquí. Recuerden que esos vectores tangentes nos dicen la dirección en la que va siendo trazada la gráfica. En ese caso, vean ustedes la función. Incluso tenemos aquí representadas también los vectores horizontales y verticales. Bien, nuevamente se nos comenta que si nosotros evaluamos la función en su derivada en 2, tendríamos el punto 8,-4, y en f'2, donde es ya un número positivo, tendríamos 8,4. Por eso nos asegura que en este caso tiene dos vectores tangentes. Bien, si ustedes observan esa parte, que si nosotros evaluamos en f de 0, tenemos este punto. Y recuerden que este punto es el que encontramos primero, que es en esa parte inferior. Luego tendríamos el segundo, que sería evaluar a la función vectorial, el cual nos daría esta información, que sería en x. En este caso en x nos está dando menos la raíz 16 sobre 9 por la raíz cuadrada de 3, que sería menos 3. Esa parte sería menos 3.07 aproximadamente en decimales, y la otra sería menos 8 tercios. Los menos 8 tercios en esta parte serían menos 2.6666. Ok, si ustedes observan esa parte de los 3 que nos está dando aquí en decimales, 3, más o menos se figura en esa parte, aproximadamente 1, 2, 3 en esa parte, en esa línea que ustedes pueden observar. Por aquí está el siguiente punto. Creo que no lo puedo marcar aquí, pero por aquí estaría en la siguiente el vector de manera vertical. Por aquí estaría, y obviamente en la dirección de menos 2.667. Entonces aquí estaría el vector que se nos proporciona esta guía. Aquí ustedes pueden observarlo. Y también nosotros tenemos el punto en f2 que es igual a 0,0, que sería en el origen. Y si nosotros evaluamos la función en 5 medios, nos estaría dando este punto, que sería en este momento las evaluaciones correspondientes en estas partes, que serían estos puntos. Si ustedes observan, podemos notar que tiene incluso una simetría con respecto al eje Y. Por lo tanto, esos puntos, si nosotros calculamos uno, pues es necesario o es evidente que podemos decir que también existe otro en su simetría, en este caso con respecto al eje Y. Bien, según la definición número 9, nosotros no se nos define ningún vector tangente en el punto f de t si f' de t es igual a 0.
Entonces, eso es lo que no nos comentan en la definición 9, de tal manera que la curva tenga un cambio de dirección abrupto. Lo ilustraremos en el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que debemos de dibujar esta curva C, que está descrita por esa función vectorial, obviamente del intervalo que pertenece a todos los reales, y nuestro paso pues es verificar esta graficación. Bien, se nos dice que la primera componente, ustedes pueden aquí trabajar F1, incluso esta parte como F2, en donde F1 es una función par y F2 es una función impar. Bien, algo de lo que hemos notado en estas dos funciones componentes es que para poder identificar si una función es par o impar, pues ustedes pueden trabajar con esas potencias que tienen. En este caso, la primera función, obviamente toda la función racional es par. En el caso de la función número 2, podemos observar que en el denominador es una función par, pero en el numerador no lo es. Por eso definimos que la función 2 es impar. Entonces la curva C debe ser simétrica con respecto al eje X. Entonces aquí tenemos esa información de una simetría con respecto al eje X. De esa manera, nosotros podemos conocer o hacer la graficación de nuestra función en un instante t0. Eso implica que si nosotros proponemos aquí una sustitución en t0, pues vamos a encontrar obviamente un par ordenado x0 y y0. Pero si nosotros consideramos ese mismo valor de t0 pero en negativo, también nos tendrá que dar un mismo resultado que sería x0 menos y0. De esa manera nosotros podemos comprobar que efectivamente tenga una simetría con respecto al eje x. Ahora, si nosotros consideramos el siguiente vector, vean que estamos haciendo aquí, estamos encontrando la primera derivada, obviamente de la función vectorial. Recuerden ustedes que en este caso, al tener esta f' de t, pues nosotros ya podemos igualar cada uno de esos términos, que sería 2t sobre 1 más t cuadrada al cuadrado igual a 0, y también incluso esta, que es la segunda, igual a 0. Bien, se nos dicen aquí que la curva C no tiene tangentes horizontales ni verticales, sin embargo, la función f' de 0 es igual a 0. Bien, eso lo averiguamos nosotros cuando igualamos esto, hacemos esta igualación a 0 e intentamos hallar los valores de t. Entonces, se nos dice que en la primera componente no tiene tangentes horizontales ni verticales, es decir, que todos los valores de t aquí calculados es lo que nos llamaría más la atención, que todos los valores de t entonces están siendo todos ceros. Sin embargo, si nosotros evaluamos la primera derivada en 0, pues nos está dando 0. Entonces vamos a estudiar ahora el comportamiento de esa curva en el origen, en especial en este par ordenado. Bien, si nosotros tenemos esta función vectorial, podemos nosotros calcular un factor común. Vean ustedes cuál es el factor común que tenemos en esta función vectorial. El factor común prácticamente es el denominador. Vean, los denominadores son iguales, por eso aquí el factor común quedaría como 1 más t cuadrada al cuadrado. Y también tenemos aquí factor comunes que serían t en el numerador, y podríamos expresarlo eso como t sobre 1 más t cuadrada y todo eso, este término al cuadrado por este vector que sería 2, t al cubo más 3t. Si nosotros analizamos esta parte en donde los valores de t sean menores que 0, la función f de t, f' de t tiene la misma dirección, en este caso, que menos 2 t al cubo más 3t. Y si nosotros definimos aquellos valores mayores, en este caso a 0, pues vean que lo que obtenemos la misma dirección en este caso. Y vean qué hacemos nosotros para verificar esa parte. Aquí se nos está diciendo que podemos calcular los límites, tanto el límite por la izquierda y por la derecha. Si ustedes observan el límite por la izquierda y por la derecha, pues parecieran ser iguales, solamente que
en uno tenemos un menos 2,0 y el otro sería 2,0. Entonces se nos sugiere que la curva tiene un cambio de dirección abrupto en este punto, en especial cuando f de 0 se está evaluando en ese número. Entonces se nos manda a ver la figura 10, que sería esta parte, sería el punto cuspidal. Y aquí tenemos nosotros pues esta función vectorial en donde nosotros tratamos de ver qué pasa en este punto. Bien, al parecer en este caso pues termina en punta. Nosotros sabemos muy bien qué es lo que ocurre cuando terminan en punta. Aquí si nosotros calculamos los límites correspondientes, en este caso t cuadrada sobre 1 más t cuadrada, podemos observar cuando t se aproxima a un número muy grande, pues nos da como resultado 1. Y si nosotros calculamos otro límite de cuando t al cubo sobre 1 más t al cubo se aproxima al infinito, a un número muy grande, pues tenemos como resultado un número muy grande. Bien, en esta parte nosotros podemos observar esta geometría en esa figura número 10. Bien. Ok. Ok, a ver, déjenme revisar. Ok. Bien, entonces aquí intentamos en la última parte pues calcular los límites correspondientes a cada una de las funciones componentes y pues observamos en cada una su aproximación. Bien, también se nos comenta que si una función f describe el movimiento de una partícula durante un intervalo, por ejemplo f, es decir, para cualquier t que pertenece a ese f, o a ese intervalo de tiempo, pues nosotros podemos decir que la función vectorial debe de ser la posición de la partícula en el tiempo t y que la primera derivada de esta función vectorial debe de ser la velocidad. Incluso si nosotros quisiéramos calcular la magnitud de la velocidad, esta nos ayudaría a encontrar la rapidez o la velocidad modular de una partícula en el instante t. Bien, esta información es muy importante. Aquí tenemos, o se nos dicen que la función vectorial ya es una posición de la partícula en el tiempo t. La primera derivada se refiere a la velocidad y la magnitud de la velocidad es la rapidez o velocidad. Bien, también se nos comenta que si f' de t es igual a 0, es decir, que si nosotros le igualamos a 0, a la primera derivada, significa que la partícula tiene una velocidad cero en el instante t. Como hemos visto, cuando puede que en un cambio abrupto de dirección de una trayectoria en la función f de t sea un poquito más detallado en ese aspecto, nosotros podemos trabajar la siguiente función. Por ejemplo, tenemos aquí f de t, que sería t al cubo, coma t al cubo. Ustedes calculen su primera derivada, pues que les quedaría 3t cuadrada, coma 3t cuadrada. Y en ese caso, vamos a evaluar la primera derivada en 0. Y ese nos tendría que dar a nosotros 0. ¿Por qué nos da 0 en este caso? Porque si yo evalúo aquí en nuestra primera derivada en 0, pues es obvio que al tener 3 por 0, pues va a dar 0, y 3 por t cuadrada me va a quedar 3 por 0 al cuadrado me va a quedar 0. Por eso nosotros en este ejemplo hallamos nuevamente la información en la derivación.
Entonces, esta curva, nosotros podemos decir que en este caso la función f debe de ser una recta con una ecuación y es igual a x. Si nosotros obtenemos esta información, déjenme revisar si hay alguna imagen, parece que no, pero nosotros lo podemos graficar aquí, t al cubo, aquí déjenme hacer una corrección, podemos hacer esa graficación, t al cubo, t al cubo. Si nosotros hacemos la graficación de t al cubo, t al cubo, tendríamos lo siguiente, tendríamos esta ecuación paramétrica, vean, es una recta, en este caso, y si nosotros colocamos las derivadas, que serían en este momento t cuadrada, la otra también 3t cuadrada, su derivación tendría que ser la siguiente, 3t cuadrada sería esta, su derivación, tendríamos esta parte. Y bien, si nosotros la vemos como ecuación de posición, donde a nosotros en cualquier instante t pues nos da la posición en la que se encuentra, pues tendría que ser algo como esto, una recta. Bien, por eso aquí nos dicen que en el origen, si nosotros evaluamos a la primera derivada en cero, pues nosotros tenemos que, en ese caso, o podríamos decir que la velocidad es cero. Bien, ok, también tenemos aquí la definición 10, que se nos dice que una función vectorial f es diferenciable en un punto A si la derivada de la función pues existe en tal punto. También la definición 11 se nos comenta que una función vectorial será diferenciable en un intervalo abierto si f es diferenciable en cada punto del intervalo abierto. E incluso tenemos la definición 12 que se nos menciona que una función f que sea vectorial será diferenciable en un intervalo cerrado si f es diferenciable también en el intervalo abierto. Y si existen las siguientes derivadas laterales en los puntos extremos. Bien, eso implica pues calcular estas derivadas. Bien, derivadas laterales. Ok, en el teorema número 7 se nos comenta que si la función f es diferenciable en un intervalo, por ejemplo, y, podemos decir, entonces la función f debe de ser continua en ese intervalo, en este caso. Bien, aquí nosotros vamos a introducir una siguiente notación, en donde para decir que f' es igual a df. Aquí para nosotros esta d mayúscula es una función. Eso nosotros se nos da a entender que es un operador de derivada cuyo valor debe de ser f es f'. Entonces ahí tengan mucho cuidado. Ahora esta d pues será un operador de derivada. Bien, tenemos aquí otra información en donde se nos dice que las funciones cuyo dominio y rango son conjuntos de funciones se llaman operadores. Bien, entonces por eso vamos a trabajar con ese nuevo concepto que se llamaría D. Entonces, si nosotros queremos calcular ese operador, en donde nosotros tenemos la función f y g y tenemos aquí psi, que son funciones diferenciables en este intervalo, entonces nosotros podemos tener una adición, una sustracción, una multiplicación. Recuerden que incluso un producto cruz, porque estamos o seguimos trabajando en el espacio tridimensional euclidiano, obviamente en donde esas funciones son diferenciables, en este caso en un intervalo. Bien, pues aquí tenemos el teorema número 8, que nos dice cómo calcular en ese caso, nuestro operador. Bien, tenemos aquí que nosotros podemos hacer esa simplificación. Tengo aquí una adición, la podemos separar. Tengo una sustracción, la podemos también separar cada una de ellas y calcularlas. En el producto de la multiplicación también ocurre algo similar. En el producto cruz tenemos estos dos términos y en esa función compuesta tenemos lo siguiente. Bien, pues entonces nos quedaríamos en esa parte. En esa parte continuaríamos en la siguiente sesión
vamos a ver algunos cambios que tenemos que hacer en ese caso para las funciones vectoriales en el espacio tridimensional. Bien, vamos a verlo eso con detalle en la siguiente sesión y nos quedaríamos entonces en esta parte. Bien.